pues, de peligro, estos núcleos se van a activar y nos van a dar contracción muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso es que hay mucha correlación entre el sistema límbico, el circuito de Papez y núcleos viscerales. Ahora, la función del circuito de Papez, pues ya se las dije más o menos, tiene relación con mecanismos de la furia principalmente, y, pero pues se ha visto que la amígdala es la que tiene mayor relación con estas funciones de furia y miedo. Las más estructuras del circuito de Papez. Y bueno, pasemos a lo que es la amígdala o cuerpo amigdalino. Esta se va a parecer como a una almendra. Está situado por delante y por encima del ventrículo lateral del cerebro y se va a fusionar con lo que es la cola del núcleo caudado. Va a consistir en un complejo de núcleos que se pueden agrupar en diferentes grupos: el grupo basolateral y el grupo corticomedial. Tenemos aquí núcleo lenticular, el núcleo o la cabeza del caudado, y que va a formar esta red de neuronas y va a terminar aquí, en esta forma como de almendra, que es el cuerpo amigdalino. Este cuerpo amigdalino les dije que estaba por encima de lo que es el parahipocampo o el hipocampo, que podría ser este, ¿no? Este de aquí. Ahora, lo importante de este núcleo amigdalino es que pues vamos a tener este grupo. Si nosotros igual lo cortamos, si hiciéramos un corte así coronal, vamos a ver que tiene diferentes grupos de neuronas. Vamos a tener la porción basolateral, que va a ser esta, la porción central, que es este de aquí, y la porción corticomedial, que van a ser todos estos de acá. La porción que se asocia a las funciones del sistema límbico va a ser la porción central y la porción basolateral. Y se va a comunicar con el sistema límbico a través de las llamadas fibras amigdalinas fugas. Estas fibras amigdalinas fugas van a estar conectando a la amígdala con diferentes núcleos y nos van a dar una regulación del estado de ánimo. Por eso es que esta estructura va a ser muy importante para cuando hablemos de cuestiones emocionales o cuestiones de supervivencia o cuestiones instintivas. Ahora, las funciones del sistema amigdalino, eh, estas van a ser pues respuestas ante estímulos de miedo, episodios de cólera o episodios de furia. Eh, Va a ser llamado un centro integrador de las emociones, porque es aquí donde se van a, estas estímulos van a salir a través de estas conexiones que les mencioné. Las emociones, hablando per se de las emociones, van a tener dos componentes: el componente visceral y el componente positivo, el componente cognitivo. Primero vamos a tener un componente visceral, es decir, cuando el cuerpo se prepara para, no sé, para una situación de furia, para una situación de miedo. Ese es el componente visceral. Primero el cuerpo se va a preparar. Entonces van a echarse a andar los núcleos noradrenérgicos y les había mencionado que estos núcleos noradrenérgicos están principalmente en el tallo. Entonces, una vez que se estimulan, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, un aumento del tono muscular y tenemos ese componente visceral. Nos estamos preparando para el episodio de miedo o de furia. Y después viene el componente cognitivo, que es la percepción como tal de la emoción. Es cuando tenemos la percepción de la sensación de miedo, de la sensación de furia o de la sensación de dolor. Cuando ya nos hacemos daño o alguien nos está haciendo daño, primero nos preparamos para recibir ese daño y después tenemos la percepción del daño. ¿Sí quedó claro hasta aquí? El Sí, componente Ale. emocional. Lo Ah, de, lo de dime. prepararse para dolores, o sea, que tú piensas que te van a hacer daño, Ajá. Puede o... ser cuando te ves implicado en una situación de miedo o de daño,
o cuando ya está recibiendo el daño, primero hay viene ese componente visceral y después viene el componente cognitivo. O sea, es súper rápido, pero siempre hay un componente visceral y un componente cognitivo. Sí, Mm. o miren, si quieren, Pero lo visceral, ponemos. como qué, es que no De, entiendo el concepto. en el caso de los núcleos, Alejandro, ¿cuál es el más importante en el caso de la amígdala? Ah, el núcleo, Comentaste varios núcleos, ¿cuál es el más importante? el central o toda la Exacto. basolateral. Aquí en este caso el más importante pues es el central, ¿no? Que va a recibir fibras del asta dorsal y que van a venir por una vía parabraquial y que van a venir desde la fibra, desde las láminas de Rexel, en este caso la uno, y también van a tener un poco de las láminas de la 4 y la 5, ¿vale? Si se acuerdan, pues están relacionadas con el dolor, ¿sí? Sí, miren, las emociones van a tener dos componentes, el componente visceral y el componente cognitivo. Lo que te mencionaba Andy es que primero vamos a tener un componente visceral y después un componente cognitivo. O sea, primero nos vamos a preparar para esa situación o ya estando en la situación vamos a tener cambios en el cuerpo que pues pueden ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión muscular. Y el componente cognitivo ya es como tal la percepción de la emoción negativa, ¿no? Del miedo, percepción de furia, percepción de dolor. Pero primero tenemos el componente visceral y después el componente cognitivo. Ah, ok, gracias, ya te entendí. Vale. Em, bueno, siguiendo con, creo que ya se va a acabar el tiempo. Ah, bueno, sí, sí alcanzó a hablar esto. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya nada más falta esta diapositiva. Siguiendo con el tema de la amígdala, se me hizo muy interesante ponerles esto. La poderosa FACMED pues subió esta infografía de lo que es el síndrome de Clover-Bussy. ¿Alguien ha escuchado acerca de este síndrome? No. Bueno, ¿No? este síndrome, bueno, fue descrito por el doctor Heinrich Kluber y Paul Bussy. Lo que hicieron fue que experimentaron en monos macacos, y lo que le hicieron fueron extirparle los lóbulos temporales, que pues como ya lo vimos, estos lóbulos temporales tienen la mayoría de las estructuras del sistema límbico, ¿no? Tiene el parihipocampo, el hipocampo, y también se está llevando parte del núcleo amigdalino, porque recordemos que el núcleo amigdalino está por arriba del parihipocampo. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Que al quitar esa estructura del lóbulo parietal y llevarse todas estas estructuras del sistema límbico, estos monitos empezaron a tener diferentes alteraciones. En una situación normal, eh, estos monos se defendían, ¿no? O tenían, eh, pues, estímulos ante situaciones de estrés, ante situaciones de furia, de miedo, y también tenían comportamientos, pues, sexuales naturales, ¿no? Por ejemplo, solamente tenían relaciones sexuales cuando entraban en celo o estaban en ese periodo reproductivo. También se dieron cuenta de que, por ejemplo, los ponían a jugar con una pelota, al otro día esa pelota, pues igual jugaban un poco con la pelota, pero con el tiempo le iban perdiendo interés porque, pues,